Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a ver cómo se utiliza una herramienta muy práctica que incluye el Word 2010 y que bueno, desde versiones anteriores ya la traía, que es la combinación de correspondencia. Esto de la combinación de correspondencia es utilizado cuando se quiere hacer, por ejemplo, un documento que sirva como formato y que quiera ser modificado con algunos datos para personalizar ese mismo documento. Aquí tenemos un ejemplo de ello, una un formato de un contrato donde a lo mejor yo lo que quiero es que, por ejemplo, todos los datos que tengo aquí marcados en amarillo puedan cambiar de forma exclusiva dependiendo de la persona a quien esté dirigido este contrato. La ventaja de hacer esto de una forma utilizando la herramienta de combinación de correspondencia es que no tengo yo el riesgo de que por ahí omita algún dato que pueda hacer que el documento no sea adecuado. Es decir, ¿qué pasaría si yo hago el trabajo que normalmente se hace, que es copiar y pegar este documento tantas veces como yo lo necesite, pero a la hora de estar editando esos documentos de forma individual, por ahí se me pasa cambiar alguno de los datos? Pues entonces el documento que yo estoy regenerando no va a ser adecuado porque los datos no van a ir de acuerdo a la persona a quien yo se lo estoy dedicando. Entonces esta herramienta de la combinación de correspondencia pues nos permite hacer eso, nos permite evitar ese tipo de errores porque nos va a permitir generar documentos que van a ser formatos genéricos, como repito, como por ejemplo este, que van a estar personalizados. ¿Cómo hacer para personalizar estos documentos? Como lo decíamos en un principio, existe la herramienta de combinación de correspondencia que la vamos a encontrar en el tab correspondencia dentro del grupo iniciar combinación de correspondencia. Existen dos maneras de trabajar esta combinación de correspondencia. La primera de ellas, generando una base de datos, generando los o cargando más bien los datos que yo quiero que sean diferentes en el documento de forma directa dentro de Word, y la segunda de ellas teniendo ya una base de datos previa, es decir, teniendo ya alguna hoja de cálculo, algún documento de Access que ya previamente yo haya generado y donde esté toda la información que yo quiero que se incluya en el documento. Vamos a ver cómo se trabaja de las dos formas, realmente es bastante sencillo. Vamos a entrar entonces al tab correspondencia, grupo iniciar combinación, y donde dice seleccionar destinatarios, voy a desplegar las tres posibles opciones que puedo utilizar: la de escribir la lista, usar en existente, o la de los contactos de Outlook. Esta última obviamente solamente va a funcionar si yo tengo configurado mi Outlook de modo de que tenga allí toda la información que se necesite para poder trabajar. Si yo no tengo configurado el Outlook, pues no voy a poder utilizar esta opción. Vamos a comenzar entonces con esta de escribir una lista nueva. Doy clic en escribir una lista nueva. Por default, Word me va a abrir un documento, me va a abrir una pantalla donde me van a aparecer una especie de hoja de cálculo con algunos nombres predefinidos en las columnas. Estas columnas es lo que normalmente se llamarían campos. Cada uno de los registros, cada uno de los renglones tiene que ver con un dato en específico, con alguna persona específica, dependiendo de los campos que estén señalados. Como podemos ver aquí, Word me genera una base de datos o me genera una serie de campos predefinidos mismos que yo puedo modificar. En la opción de acá abajo, en los botones de acá abajo, bueno, además de aceptar y cancelar, que serviría para cerrar guardando y cerrando, o no guardando y saliendo de la opción, que sería cancelar, también existen los cuatro botones de este lado, que son los de nueva entrada, buscar, eliminar entrada o personalizar columnas. En este caso, nueva entrada y eliminar entrada se refiere a cuando yo tengo datos ya dados de alta en cada uno de los renglones. Si yo quisiera que ese dato se eliminara, por ejemplo, vamos a dar un dato aquí sencillo. Ahí está. Quiero pasarme al siguiente campo, le puedo dar nueva entrada, se pasa al siguiente registro. Ahí está. Quiero hacer una nueva entrada, le doy otra vez, se pasa al siguiente registro. Esto podemos hacerlo, ya vimos ahorita, con el botón de nueva entrada, o la otra opción sería colocándome en el último registro en el último campo, perdón, de ese registro, en este caso aquí, y desde allí presionando con el tabulador de mi teclado para que me inserte el siguiente registro. Si yo quisiera que estos campos, que estos registros no existieran, bastaría con que lo señalara y darle que lo elimine. Obviamente me pide la confirmación, o la otra opción sería señalarlo y desde mi teclado dar la opción borrar, delete, para que así me lo pueda eliminar. Entonces con esto yo lo que voy a hacer es limpiar todo lo que son los datos que encuentras o agregar campos. Aquí hay una cosa interesante. Quiero que veamos esto rápidamente. Ven. Sí, aquí tengo yo, por ejemplo, dado de alta tres registros dentro de mi base de datos.
Como podemos ver, también existe opción de personalizar columnas. Personalizar columnas se refiere a poner el dato exactamente que yo quiero que vaya dentro de cada una de las columnas. Ponerle el nombre a cada una de las columnas del dato que yo quiero que se almacene. Entonces, por ejemplo, puedo decirle, a la hora de personalizar columnas, si yo le digo, por ejemplo, este de aquí que no me sirve, lo puedo eliminar y ya no va a existir esa columna. A lo mejor este que no me sirve lo puedo eliminar y ya no va a existir esa columna. ¿Dónde está lo interesante de esto? Que yo por cada uno de estos que quiera eliminar, por cada uno de estos que ya no quiera utilizar dentro de mi base de datos, automáticamente van a desaparecer de mi base de datos que tenía guardado y los datos que yo tenía ahí almacenados se van a perder. Si yo le doy aquí a aceptar, como habíamos quitado el campo de tratamiento, a la hora que le digo aceptar, se desaparece ese campo y obviamente ya no me aparecería la información que estaba ahí guardada. Por eso es importante que cuando vayamos a utilizar este tipo de herramientas tengamos la configuración de mi base de datos previa a la captura de la información. Es decir, desde un inicio decirle cuáles son los datos que yo quiero que realmente existan y cuáles son los que no me interesa que existan. Entonces yo aquí puedo eliminar, en un momento determinado puedo editar su dato, puedo editar cómo quiero que se llame, por ejemplo. Vamos a poner este aquí, dirección 1, por ejemplo. Este voy a cambiarle, ya no quiero que sea mi ciudad, por ejemplo voy a decirle que este sea nombre 2. Nombre 2, ahí está. Este de aquí también le voy a decir que sea, por ejemplo, dirección 2. Ahorita para los efectos del ejemplo que tenemos aquí. Dirección 2, ahí está. Vamos a ponerle aquí fecha 1, por ejemplo a este. Fecha 1. Hay una cosa importante, todos los datos que yo voy a dar de alta directamente en Word para generar mi base de datos son de tipo texto, es decir, no voy a poder generarles formatos realmente significativos, porque para poder generar el tipo de datos con un formato tendría que indicarle que el tipo de datos no necesariamente es texto, como automáticamente me lo está dando de alta aquí. Para poder hacer la edición, entonces tendría que entrar a lo que son el Access para desde ahí poder editar el documento y entonces ya desde Word poder hacer la modificación del formato de ese documento. Ahorita aquí tenemos este pequeño ejemplo. Aquí vamos a decir que son todos mis datos. Le doy a aceptar y voy a guardar algunos datos así rápido. Gente conocida. Nombre 2, vamos a poner aquí Superman. Repito, pura gente conocida. Y la fecha vamos a ponerle aquí 15 de noviembre, vamos a ponerlo así, 15 de noviembre del 2012. Ahí está, agregamos otro dato. Aquí vamos a poner, por ejemplo, no sé dónde vive este mono. ¿Quién será? Y este tampoco sé dónde vive. Y la fecha vamos a ponerle el 20 de diciembre de 2010, por ejemplo. Vamos a dar de alta ahorita estos dos datos. Si yo tengo ya aquí creada toda mi base de datos, puedo darle a aceptar y lo que va a hacer Word es guardarme toda la información que di de alta en un archivo que me va a pedir que pueda ubicar en alguna parte de mi disco para poder para poder identificarlo. Entonces aquí vamos a decirle, bueno, este documento vas a guardármelo ahorita aquí en esta ruta. En esta ruta no. Aquí vas a guardarme ese documento y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, lista. No, ya tenemos el XLSD. Vamos a ponerle este nombre. Ahí está, guardamos. Y lo que hizo ahora Word fue crearme un documento en esa ruta, que es precisamente esta carpeta, que es un documento de Access, un documento MDF. Entonces, si yo quisiera modificar el tipo de datos o insertarle más datos a esto que ya creé, tendría que abrirlo directamente desde este documento, ya no desde el Word. Una vez que tú lo cierras en Word, se queda guardada la estructura de tu base de datos y ya no puedes hacer nada desde allí. Ya para poder modificar, alterar, cambiar, agregar, eliminar, ya tendrías que hacerlo directamente desde la base de datos y desde el programa asociado a ella, en este caso, desde lo que sería el Access. Pero bueno, vamos a suponer que ya tengo yo ahí mi base de datos completa. Ahora ya tengo yo una base de datos, ahora ya tengo también un documento fuente. Y lo que voy a hacer ahora es hacer la combinación entre los dos. Es decir, pedirle a Word que tome los datos de mi base de datos para que desde ahí pueda desplegarlos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que
este campo de aquí me lo va a tomar, o este dato de aquí va a depender del dato que esté almacenado, por ejemplo, en este campo. Lo mismo este de aquí, le voy a decir, este dato de aquí va a depender del dato que esté almacenado aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Le estoy diciendo al Word que en lugar de ponerme datos fijos, me va a poner datos dependiendo de la información que se encuentre grabada en una base de datos. ¿Qué gran ventaja me da esto? Me da la ventaja de que si yo tengo alguna modificación, tendría que hacerla directo a la base de datos y no documento por documento. Entonces, en mi base de datos yo puedo tener un compendio de 500 registros, cada uno de ellos capturados previamente, y a la hora de que yo saque el documento, si hay algún error, no tengo que irme a la edición del documento, tengo que irme a la base de datos, nada más al registro que me compete, y en ese momento hacer la modificación. Con esto, yo ya lo que hice fue decirle a Word que quiero que en estos datos me aparezcan los que se encuentren grabados en mi base de datos. Si yo quisiera ver cómo se va a visualizar ese documento, igual aquí en el tab de correspondencia, pero en el grupo vista previa, activo la vista previa y me va a aparecer la información que se encuentra en la base de datos, y yo voy a poder navegar entre cada uno de ellos para saber qué es la información que tiene. Como en este caso solamente teníamos dado de alta 2, pues son los dos únicos que me presentan. Pero si yo tuviese una base de datos con, repito, 5000 registros, aquí me aparecerían todos los registros y dentro de ellos toda la información que yo esté cambiando. Esto, repito, es bastante interesante porque nos va a servir para poder hacer documentos fuente que puedan cambiar dependiendo de nuestras necesidades y sobre todo dependiendo de la información que yo quiera que exista en la base de datos. Lo interesante de esto es que si yo quiero ya, por ejemplo, dejar el documento listo, le puedo dar aquí a finalizar y crear la combinación de correspondencia, y le puedo decir, si yo quiero, por ejemplo, editar documentos individuales, es decir, hacer lo que manualmente haría, que significa copiar el documento fuente y ese documento fuente llenarlo con la información individual, lo podría hacer desde aquí. Cuando yo hago esto me va a decir, ok, ¿cuántos documentos o de cuáles registros quieres generar el documento? Puede ser de toda tu base de datos, de nada más el registro que se encuentre cargado, o de algún rango de registros mismo que voy a poder controlar desde este número de acá arriba. Si yo hago, por ejemplo, aquí todos, lo que hace el Word es que me genera archivos, aquí está, individuales, que me van a permitir hacer la alteración individual. Por ejemplo, en este caso, el documento fuente, déjenme abrir el documento fuente. El documento fuente tiene tan solo 2 páginas. Como yo acabo de generar el documento de edición y lo dice para 2 registros, el documento resultante, me va a quedar en 4 páginas. La primera página con el primer registro y la segunda hoja con el segundo registro. Entonces ya desde aquí ya puedo yo hacer la edición de cada uno de ellos. Pero de igual forma, si a mí me interesa, esto lo vamos a cerrar ahorita, a guardar. Si a mí me interesa, por ejemplo, hacer la impresión, tengo también exactamente el mismo tipo de tratamiento. Puedo mandar a imprimir todos los documentos de los registros que existan, nada más el del registro que esté activo, o en su momento de un registro determinado a otro, de un rango ya definido. Esto es a la hora de que yo genero, a la hora de que yo trabajo con una base de datos que ya me tiene, que yo estoy dando de alta desde Word. Pero como decíamos en un principio, déjenme cerrar este documento sin guardar. Como decíamos en un principio, es posible también trabajar estos documentos. Déjenme volverlo a abrir, ese mismo documento es este. Aquí lo que decíamos está el archivo que se creó. Pero vamos a suponer que ahora yo voy a trabajar con un documento previamente generado. Es decir, por ejemplo, yo en Excel tengo este archivo donde tengo los datos ya precargados y de los que quiero que tome para que de allí me genere los documentos finales. Aquí está mi pequeña base de datos y quiero que, por ejemplo, estos documentos los tome para poder hacer mi documento final o mi contrato final ya combinado. Entonces abro el documento donde quiero que se haga la combinación y ahora, en lugar de decirle en el tab de correspondencia, en el tab de combinación de correspondencia, en lugar de decirle que me genere en la selección un archivo con una lista existente, una lista nueva, perdón, le voy a decir que me lo genere con un archivo existente, con una lista existente. Doy clic en esta opción y me va a decir, ok, ¿cómo se llama el archivo donde tú me dices que está la información original? Me puedo ir a la ubicación donde lo tengo, señalo el documento, en este caso habíamos dicho es este documento de Excel, lo abro y ya con esto me va a preguntar, como este es un documento de Excel, igual en el documento de Access me va a decir, ok, para Access, ¿cuál es la tabla de donde vas a tomar la información? Y para Excel, el símil sería, ¿cuál es la hoja
de dónde va a sacar la información. En este caso la hoja es la hoja 1, la señalo y le doy a aceptar, y con esto ya Word me hizo el vínculo otra vez, documento fuente base de datos. Y como platicábamos en un principio, lo único que restaría aquí sería modificar los datos de acuerdo a la lista de campos que yo tengo. Entonces puedo señalar este, puedo señalar el otro, voy a hacer la sustitución. Aquí yo en lo personal los tengo resaltados con amarillo, aunque obviamente en mi documento final pues puedo quitarle ese color amarillo. Yo lo hice así a propósito para poder hacer la ubicación rápida de la información, ¿no? Pero pues no necesariamente tiene que estar así. Obviamente en un documento final, como decíamos ahorita, pues puede quedar en un color blanco sin ningún problema. Entonces ahorita voy a hacer esto así de forma rápida. La hora también creo que la tenía yo aquí cargada, aquí está. Y la fecha, aquí está, también la tenía yo precargada. Entonces, aquí tengo yo ya, por ejemplo, esta parte. Obviamente yo podría modificar todo lo que me hiciera falta de aquí en mi documento para poner su campo. Y ya que lo tengo, si yo quiero ver cómo queda, como ya lo habíamos comentado, activo la vista previa y puedo viajar renglón por renglón para poder ver cómo se genera la información, o cómo está, o cómo quedarían mis documentos. ¿Dónde está lo interesante? En este caso, por ejemplo, este dato de aquí específicamente, lo que es el dato de la fecha, yo lo tengo dado de alta sin un formato específico, pero en Word, como lo veíamos hace un momento, si yo lo doy de alta me lo va a tomar como un texto. Sin embargo, como esto yo lo di de alta desde Excel, Excel sí me puede configurar un formato de fecha, que en este caso pues, sería el formato normal. Si yo quisiera que ese formato se respetara y me apareciera dentro del Word como yo quiero que se vea, señalo el campo, doy clic derecho, me voy a poder hacer la edición de ese campo. Y en la edición yo voy a poder decirle qué formato quiero que tenga. Específicamente para fecha, por ejemplo, existe un tipo que es date. Por ejemplo, este es para editar el tiempo. Aquí está, para lo que es la fecha. Y le puedo decir, quiero que tomes, por ejemplo, este formato de fecha. Entonces le doy a aceptar. Quiero que vean cómo está originalmente el dato aquí. Cuando yo le dé a aceptar, me va a tomar el formato que yo le estoy diciendo. Entonces los formatos de los datos, solamente que no sean texto y que sean del tipo de dato que correspondan, llámese moneda, llámese fecha, llámese hora, puedo yo generarles un formato establecido, un formato diferente dentro del Word, pero repito, siempre y cuando ese dato en su origen no esté generado como de tipo texto. Bueno, pues espero que esto les sirva, les sea de utilidad, y como lo he comentado ya en todas las demás ocasiones, la mejor forma de aprender a utilizar estas herramientas pues es practicando. Entonces pues la invitación es a que continúen utilizando estas herramientas, a que las sigan practicando y a que saquen ventaja de todo lo que aquí en este caso Word 2010 nos ofrece. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.